Entonces vamos a buscar Deuteronomio 18, vamos a leer del 1 al 22, de 5 en 5, hasta terminarlo. Deuteronomio 18, del 1 al 22, de 5 en 5. ¿Comienzas, Carlos? Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel, de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos, Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero. Darán al sacerdote de la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Y cuando salga un levita de alguna de tus ciudades de entre todo Israel, donde haya vivido, porque tuviera un gran deseo en su alma de ministrar en el lugar escogido por Jehová, ministrará en el nombre de Jehová, su Dios, como todos sus hermanos los levitas que estén establecidos allí delante de Jehová. Igual ración a la de los otros comerá, además de lo que obtenga de sus propios bienes. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Esto es exactamente lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandé. Mas a cualquiera que no oiga mis palabras, que él hable en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tenga la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado con presunción. La habló el tal profeta, no tengas temor de él. Amén. Amén. Y el mensaje para hoy se titula El profeta. La mayoría de las personas, si se les pregunta sobre un libro llamado El Profeta, pensarán inmediatamente en la obra maestra del poeta, pintor, novelista y ensayista libanés Khalil Gibran, que vivió de 1883 a 1931. Era un cristiano maronita, influenciado no solo por su propia religión, sino también por el Islam y especialmente por el misticismo de los sufís. Él escribió ese libro en árabe durante su juventud, pero se publicó hasta 1923. Dicha obra ha inspirado a millones de personas y se ha traducido a más de 60 idiomas. Se le considera un clásico que es apropiado para diversas situaciones y se puede regalar en momentos importantes de la vida, pues plantea ideas como: tu vida está determinada no por lo que la vida te trae, sino por la actitud que tú traes a la vida.
El trabajo es el amor hecho visible, porque si hornáis el pan con indiferencia, estás haciendo un pan amargo, que no calma más que a medias el hambre del hombre. Y si prensáis la uva de mala gana, vuestra desgana destila un veneno en el vino. También presenta la idea de que los hijos no pertenecen a los padres, sino a la vida. Se les puede brindar el amor, pero no los pensamientos, pues ellos piensan por sí mismos. Además, dice que la vida viene acompañada por la muerte, pues son una dupla que es inseparable. Pero hay otro libro que viene a mi mente, con el mismo título, El Profeta, escrito por un autor menos conocido y seguramente desconocido fuera del medio cristiano, Frank Edward Peretti. Él nació en 1951, sigue vivo, y es un autor de ficción cristiana. Fue bestseller del New York Times, y sus novelas se centran principalmente en la guerra sobrenatural y espiritual. En El Profeta nos presenta a John Barrett, un presentador de Noti6, de las 5, el noticiero más sintonizado de la ciudad, quien se encuentra atrapado en una incierta batalla moral y espiritual sobre la importancia de la verdad, ya que se ha enterado de que la productora del noticiero alteró una noticia para conformarla con sus prejuicios y mintió para no dejar rastro. Además, parece que está escondiendo algo mucho más importante. Por otra parte, el padre de John, quien es el profeta, tiene una muerte accidental, mientras que su hijo ha regresado y está poniendo en tela de juicio su integridad, tratando de encontrar al hombre tras la imagen televisiva. Y no les voy a contar más de la historia. Si quieren enterarse del final, pues van a tener que leer el libro. En Deuteronomio 18, Moisés profetizó sobre un profeta como él, al cual Dios escogería de entre el pueblo de Israel y les comunicaría todo lo que Dios quisiera. Veamos qué dice la Biblia de ese profeta. Y lo primero que dice es que es uno sin honra. Juan 4, 43 al 45. Juan 4, 43 al 45. Dos días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo había dado testimonio de que un profeta no tiene estima en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. ¿Hasta ahí va? Amén. Amén. 2 días después. Y el contexto es cuando la mujer samaritana. Los 4 evangelios dan fe de que Jesús fue un profeta al que no honraron en su propia tierra. Vean Mateo 13, 54 al 58. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Marcos 6, 1 al 6. Salió ya de allí y vino a su pueblo y le acompañaban sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y los muchos que le escuchaban estaban asombrados y decían: ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que se le ha dado? Y tales milagros que se realizan mediante sus manos.
¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanos aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les decía: no hay profeta sin honra excepto en su propio pueblo, entre sus parientes y en su casa. Y no podía hacer allí ningún milagro, excepto que sanó a unos pocos enfermos, poniendo las manos sobre ellos. Se asombró de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas enseñando. Amén. Lucas 4, 16 al 30. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Amén. Entonces, los 4 evangelios dan fe de que Jesús fue un profeta al que no honraron en su propia tierra. Y la falta de fe fue un obstáculo para que obrase milagros. Solo pudo sanar a unos cuantos imponiéndoles las manos, porque en Nazaret estaban tan familiarizados con Jesús que, en lugar de escuchar sus palabras, discutían sobre lo que ellos habían conocido de él. Así que se perdieron de cualquier bendición. Lucas nos brindó más información, pues nos narra el pasaje y el mensaje que Jesús compartió. Por cierto, la sinagoga a la que acudió era la misma a la que había asistido cuando era niño, cuando era adolescente y siendo joven. El Nuevo Testamento no dice nada sobre Jesús después de su nacimiento, hasta que apareció en el templo a la edad de 12 años. Y después, hasta que comenzó su ministerio público alrededor de los 30. Sin embargo, la educación y las etapas de la vida de un hombre judío típico en los días de Jesús se describen en el siguiente dicho rabínico. A los 5 años de edad se debe empezar el estudio de las Escrituras, la Torah escrita. A los 10, la Mishnah, la Torah oral, el comentario rabínico sobre la Torah escrita. A los 13 años empieza el cumplimiento de los preceptos, el Bar Mitzvah, la ceremonia religiosa de la mayoría de edad. A los 15, el estudio del Talmud, la Halajá, que es la recopilación de las leyes principales judías que guían a los judíos. A los 18 años se debe contraer matrimonio, mientras que a los 20 se entra en la vida activa. A los 30 años se alcanza la plenitud física, mientras a los 40 se alcanza la plenitud de discernimiento.
A los 50 años el hombre puede aconsejar. A los 60 comienza la vejez. A los 70 años la ancianidad. A los 80 solo llegan los vigorosos. A los 90 años llegamos a la decrepitud. A los 100 años el hombre es considerado como si hubiera muerto y no existiese más. Eso viene en Pirkei Avot 5:21. Y bueno, ahora vivimos mejor. Aunque esta afirmación no puede ser fechada con certeza y puede provenir de unos 100 años después de la época de Jesús, hay muchos otros pasajes en las obras rabínicas que indican la importancia que se le daba a la educación de los niños y proporcionan una idea de cómo fue, probablemente, la vida de Jesús. Ciertamente la educación era muy valorada en la sociedad judía. En su apología del judaísmo contra Pion, escrita para contrarrestar el antisemitismo, el historiador judío del siglo I, Josefo, declara: sobre todo, nos enorgullecemos de la educación de nuestros hijos y consideramos como la tarea más esencial en la vida la observancia de nuestras leyes y de las prácticas piadosas basadas en ellas que hemos heredado. Bueno, si Josefo viviera en este siglo no podría decir eso de los mexicanos. El Talmud, considerado un puente entre la palabra de Dios y la observancia judía, sirve para entender cómo la Torá se aplica a diferentes situaciones y cómo vivir de acuerdo con ella. También contiene la llamada ley noahida, que es para todos aquellos que no son judíos. Y también se aplica a los judíos. Incluso sugiere el tamaño preferido de una clase. El número máximo de alumnos del Bet Sefer, de la casa del libro, de la escuela primaria, que deben estar bajo la tutela de un maestro es de 25. Si hay 50, se debe proporcionar un maestro adicional. Ya los quisiera ver en las clases en México. Si hay 40, se debe contratar a un estudiante avanzado para que ayude al maestro. Eso decía el Talmud, o eso dice el Talmud babilónico, en Baba Batra 21a. Una sinagoga en el siglo I solía tener su propio Bet Sefer y Bet Midrash, la escuela secundaria, la casa de la instrucción, en la que niños y adultos estudiaban la Torá y las tradiciones orales. La educación formal terminaba a la edad de 12 o 13 años, cuando la mayoría de los niños se iban a trabajar. Los estudiantes más dotados, que así lo deseasen, podían continuar sus estudios en el Bet Midrash, junto con los adultos que estudiaban en su tiempo libre. Algunos de los estudiantes más destacados del Bet Midrash llegaron a dejar su hogar para estudiar con un rabino famoso, siendo alentados y a veces apoyados por sus familias. Solo a los estudiantes muy prometedores se les instaba a seguir estudiando, pues las labores agrícolas demandaban de muchas manos. Eso viene en The Jewish People in the First Century, es un libro de Shmuel Safrai y Menachem Stern, que escribió en 1976. Y este profesor Safrai ha escrito acerca de los métodos educativos de la época. El estudio individual y grupal de la Biblia, la repetición de los pasajes, etc., a menudo se hacían cantándolos en voz alta. Hay una expresión frecuente, el canto de los niños, que era escuchado mientras los niños recitaban un versículo, por todos aquellos que pasaban cerca de una sinagoga. También los adultos en el estudio individual y en grupo leían en voz alta. Se aconsejaba no aprender en un susurro, sino en voz alta. Esa era la única manera de vencer el peligro del olvido. Se podría suponer que la sinagoga, como lugar de culto, se consideraría más importante o más sagrada que las escuelas, pero no fue así. Hasta hoy, al Bet Midrash se le da más prominencia que a la sinagoga, no porque la educación se valore más que la adoración,
sino porque el judaísmo no hace una distinción entre los dos. De hecho, el judaísmo siempre ha sostenido que el estudio de la Torá es una de las formas más elevadas de adoración. Por cierto, yo les decía a mis alumnos, mira, si las matemáticas no te entran, hay varios motivos. 1, te mintieron diciéndote que eran difíciles. 2, no te has puesto a estudiar los métodos, no los sigues y por eso no llegas al resultado. Y 3, si quieres que te entre, lee la Biblia. La Biblia te va a limpiar la mente. Bueno, lo que leíamos en Juan, la referencia en Juan 4:44, en cuanto a la palabra falta de honra, suena rara, ya que los galileos, el griego dice, déjome, recibieron, dieron la bienvenida, creyeron, aceptaron como verdadero a Jesús. Porque habían visto las cosas que hizo durante la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Se había convertido en una celebridad. Sin embargo, lo cierto es que solo habían quedado impresionados por los milagros realizados y no lo veían como el Mesías ni como el Salvador del mundo. Estaban negados a aceptar lo que Él les tenía que enseñar. Pablo tiempo más tarde les escribiría a los corintios que los judíos pedían señales del cielo. Primera los Corintios 1, 22 al 24. Primera los Corintios 1, 22 al 24. Puesto que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para aquellos que son llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Entonces Pablo decía, los judíos piden señales, los judíos quieren ver milagros, pero los milagros son producto de la fe y no al revés. Estos galileos conocían bien a Jesús y su familia, y aunque él había ido a compartir con ellos el evangelio, no estuvieron dispuestos a aceptarlo como la personificación de éste, quizás por la familiaridad que sentían tener, quizás por menospreciar el oficio que José y él habían ejercido. Y siempre leemos que era carpintero, pero realmente la palabra que usa el original está más cercana al francés charpentier, que es alguien que construye, no solamente alguien que trabaja con madera. O también podría haber sido que sentían envidia de la popularidad de la que ahora gozaba. Hoy en día hay quienes solo le consideran un gran maestro, un gran iniciado, un iluminado como Buda, un avatar, es decir, la encarnación terrestre de una deidad, pero no Dios mismo. C.S. Lewis, en Mero Cristianismo, expresó lo equivocado de esa postura y escribió esto: estoy listo para aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Esa es una de las cosas que no deberíamos decir. Un hombre que era simplemente un hombre y que te decía toda clase de cosas, solo por decir, no aplica a un gran maestro moral como Jesús. O era un lunático o un hombre ambiguo, o el mismo demonio del infierno. Usted debe hacer su elección. ¿Este hombre fue y es el Hijo de Dios? ¿O de lo contrario, fue un loco o algo peor? Usted puede hacerlo callar por tonto, puede escupirlo y matarlo como a un demonio, o puede caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no seamos condescendientes con ninguna tontería acerca de que era un gran maestro humano. Él no ha dejado esa opción abierta para nosotros. Él no tuvo esa intención.
Te pregunto, ¿y tú honras a Jesús? Otra cosa que la Biblia dice sobre el profeta es, era conocido por el pueblo. Mateo 21, 10 al 11. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. No son pocos los que piensan que Jesús era un personaje sencillo e inculto por provenir de Galilea. Esto se debe en parte a una serie de declaraciones hechas sobre Nazaret y Galilea. Vean, Hechos 2:7. Estaban asombrados y se maravillaban, diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Juan 7:41. Otros decían, este es el Cristo, mas otros decían, de Galilea ha de venir el Cristo. Y el 7:52. De una vez. Sí, dame esto. Respondieron y dijeron, ¿acaso eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca ha surgido ningún profeta. Dicho sea de paso, estos fariseos no conocían bien su Biblia, ¿eh? Porque no consideraron lo dicho por Isaías 9:1. Sí. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquí, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y Juan, no es cierto. Jonás 1:1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amita, diciendo. Segundo de Reyes 14:25. Él restableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra que el Señor Dios de Israel había hablado por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gat-Efer, perdón. Entonces, ¿por qué digo que los fariseos no conocen su Biblia? Porque Zabulón y Neftalí, de la que habla Isaías, vino a ser la Galilea de los tiempos del Nuevo Testamento. Y Jonás, que era de Gad-Efer, pues resulta que Gad-Efer era una ciudad perteneciente a la tribu de Zabulón, situada en la frontera oriental de Zabulón y Neftalí. Vean Josué 19, 10 al 13. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón conforme a sus familias, y el territorio de su heredad fue hasta Sarid. Y su límite sube hacia el occidente a Marala y llega hasta Debeset, y de ahí hasta el arroyo que está delante de Jocneam, y gira de Sarid hacia el oriente y hacia donde nace el sol, hasta el límite de Kislot-Tabor, sale a Daberat y sube a Jafía. 13. Pasando de allí hacia el lado oriental a Gat-Hefer y a Itacasim, sale a Rimón, rodeando a Nea. Entonces, la tradición ha identificado la ciudad con El Meset, que se encuentra situada a unos 5 kilómetros al nordeste de Nazaret. Entonces, que su pregunta que le dicen a Nicodemo, checa si algo ha salido de Galilea. Bueno, pues, para empezar, Jonás salió de Galilea. Isaías profetizó sobre Galilea de los gentiles. Bueno, esas declaraciones pueden reflejar un prejuicio de Judea contra los galileos. Porque algunos judeanos, y aquí hay algo bien interesante, generalmente
leemos que los judíos rechazaron a Jesús. Y eso es falso. Porque todos los discípulos eran judíos. Todos los primeros cristianos eran judíos. Y desde mi punto de vista, todos los autores de la Biblia eran judíos. Y el mismo Jesús era judío. Entonces, ¿cómo es esto de que los judíos rechazaron a Jesús? Y yo creo que aquí es un problema con la traducción del griego. Realmente, donde dice los judíos, yo pienso que debe de traducirse los judeanos, los de Judea. Okay. Porque además la palabra se presta para ambas traducciones. Entonces, algunos judeanos pueden verse vistos a sí mismos como cultos y cosmopolitas, de lo que nos acusan a los chilangos todos los provincianos, ¿no? Para ellos, los galileos eran provincianos cuyo acento parecía tosco y poco refinado. Sin embargo, puede haber sido todo lo contrario. Los galileos estaban más expuestos al mundo exterior, mientras que los de Judea, viviendo en el interior de la tierra, estaban parcialmente protegidos del contacto con las naciones extranjeras. Por otra parte, Galilea también era más urbana, con muchas aldeas desarrolladas, mientras que Judea era generalmente de carácter más rural. Sin duda, este mismo desdén hacia los galileos impulsó la suposición preservada en Juan 7:15. ¿Quién tiene Juan 7:15? Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Entonces, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Piensan que Jesús no tenía educación. Pero una lectura cuidadosa del Nuevo Testamento muestra que Jesús era un erudito en las Escrituras y en la literatura religiosa de la época era vasta. Sin embargo, los pasajes mencionados han dado lugar a la idea de que Jesús y sus discípulos eran incultos, simplemente porque venían de Galilea. Pero lo sorprendente es que el nivel de educación y formación religiosa en Galilea superaba al de Judea. Conforme a Shmuel Safrai, profesor de historia judía de los periodos mishnaico y talmúdico de la Universidad Hebrea, el número de rabinos galileos del siglo I supera al número de rabinos de Judea. Además, la calidad moral y ética de su enseñanza, aún hoy, se considera más alta que la de sus homólogos de Judea. Y cita algunos sabios galileos del siglo I como Yohanan ben Zakkai, un sabio judío, rabino y figura destacada en el desarrollo del judaísmo rabínico después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Fue el que estableció la Academia de Javne. Hanina ben Dosa, que fue alumno de Yohanan ben Zakkai, se le encuentra entre los Tanaim, es decir, sabios rabínicos, cuyas opiniones son recordadas en la Mishnah, y es citado en relación con una escuela y sus discípulos. Sadoc, después de la caída de Jerusalén, se unió con sus eruditos en Javne, donde alrededor del año 100 se fijó el canon final de la Biblia hebrea. Parece haber estado en términos de amistad personal con Gamaliel y ocupó un lugar en su Sanedrín. Y estos son algunos de los que cita este profesor de la Universidad Hebrea. Así que, además de su alto nivel de conocimiento y reverencia por las Escrituras, los galileos podrían ser vistos como los conservadores religiosos de la época. El nacionalismo mesiánico judío floreció entre ellos. Veamos Hechos 5:37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Judas de Galilea, Judas de Gamala, Judas el Gaulonita o Judas el Galileo fue el fundador del movimiento de los celotes, el cual ofreció resistencia armada al censo, que con propósitos fiscales había sido decretado en la provincia romana de Judea por Quirino
en el año 6 después de Cristo. Y con este sexenio vamos a necesitar unos cuantos elotes por ahí. Fácil. Fue en Galilea, no en Judea, donde estalló la gran revuelta contra Roma en el año 66 después de Cristo. Lucas 23:5. Pero ellos insistían diciendo: Él alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. ¿Por qué creen que dice desde Galilea? Porque en Galilea era donde estaban los más revolucionarios, los más apegados al judaísmo. Regresando a nuestro texto de Mateo 21, 10 al 11, cuando las multitudes le dieron la bienvenida a Jesús gritándole Hosana, no podemos decir con seguridad si entendieron bien el significado de sus palabras. Pero es poco probable que hubieran entendido la verdadera naturaleza del reino de Jesús. Hosana es salva ahora. Desde luego no encontramos ninguna multitud yendo en defensa de Jesús el Viernes Santo, cuando fue horriblemente maltratado y condenado a muerte. Recordemos que ni aun los discípulos comprendieron todo el significado de lo que acontecía. Es en un hecho que el pueblo y algunos fariseos tenían a Jesús como profeta. Vean Mateo 21:46. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Lucas 7:39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecador. Entonces, el pueblo y algunos fariseos tenían a Jesús como profeta. Y en cuanto a lo de este fariseo, que si supiera quién es quien lo toca, lo vimos en algún sermón anterior, así que búscalo. Dejemos claro que profitis, profeta, en los tiempos del Nuevo Testamento, centraba la atención en la capacidad de proclamar un mensaje en nombre de Dios y en su autoridad, por lo que profitis debiese entenderse como uno que habla en nombre de Dios. Y así debiésemos entenderlo también hoy. Y te pregunto, ¿y tú cómo conoces a Jesús? Algo más que dice sobre el profeta la Biblia es poderoso en obra y en palabra. Lucas 24, 13 al 21. Y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Amén. Un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios. Sin lugar a dudas podemos estar de acuerdo con ellos. Basta con ver un par de ejemplos de lo que hizo. Lucas 7, 12 al 17. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verle el Señor, tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó, comenzó a hablar, y Jesús
se lo entregó a su mano. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decían: Dios ha visitado a su pueblo. Este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Juan 6:14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Estos discípulos estaban seguros de que Jesús había sido un profeta. Este es el máximo conocimiento al que pueden llegar quienes no creen en su resurrección corporal, como sucede con los musulmanes y los testigos de Russell. Estos discípulos habían esperado que Él fuese quien redimiese a Israel, pero tras la crucifixión y el rechazo de los gobernantes, habían quedado descorazonados. No obstante que sabían que Jesús había dicho que algo importante ocurriría al tercer día y que su tumba estaba vacía. Para ellos, como sucede con tanto escéptico hoy, eso no era una evidencia adecuada de la resurrección. Querían, como lo expresó posteriormente Tomás, pruebas tangibles. Juan 20, 24 al 25. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiese mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Yo hasta no ver, no creer. Es un hecho que seguimos teniendo el día de hoy. Cleofas y el otro discípulo pronto tuvieron las pruebas de la resurrección. Lucas 24, 30 al 35. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Si tú eres de los que quieren ver para creer, la respuesta para ti es la misma que se dio al rico de la parábola de Lázaro, el mendigo. Lucas 16, 19 al 31. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro que se tiraba en el suelo a su puerta, cubriendo de llagas. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males. Pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, y también nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó: No, padre Abraham, sino que si alguien viene a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Amén.
Una parábola que sería bueno que leyeran, releyeran y volvieran a leer, a ver si así le entienden, todos los que estuvieron poniendo altares de muertos para que vinieran a comerse las cosas. Todos los que pusieron sus lucecitas para que encontraran el camino. ¿Tienes o puedes tener una Biblia? En Occidente eso es facilísimo. En Estados Unidos la compras en la farmacia. Aquí la puedes pedir por internet. La puedes bajar en tu teléfono en distintas versiones porque hay muchas aplicaciones. La puedes tener en la computadora. Pero si no crees lo que ella dice, es por demás que Cristo se haya levantado de los muertos. No así para quienes somos bienaventurados por creer sin haber visto. Juan 20, 26 al 29. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: pasa vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Efesios 1, del 11 al 14. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que en las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Primera a Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Santiago 1:18. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. Pero pidan con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piensen, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Hasta el 17. No es el 18. Nada más el 18. Sí. A ver, el 18 entonces. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuésemos las primicias de sus criaturas. Amén. Entonces, bienaventurados somos aquellos que hemos creído sin haber visto. Como ya dije antes, los milagros son visibles para aquellos que tienen puesta su fe en Cristo Jesús. Y te pregunto, ¿y tú eres testigo de las obras poderosas de Jesús? La conclusión sobre este profeta del que habla la Biblia es Jesús. Juan 1:45 al 51. Felipe halló a Natanael, y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo él: he ahí un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo:
Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué? Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Es curioso que Natanael, siendo Galileo, vean Juan 21:2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Natanael, el de Caná de Galilea. Bueno, es curioso que siendo Galileo se expresase como los judeanos solían hacerlo. Se le conoce también como Bartolomé. Vean Mateo 10, 2 al 4. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Marcos 3, 14 al 19. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó pues a los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quien puso por nombre Boanerges, que significa hijo de trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Lucas 6, 13 al 16. Y cuando se hizo de día, convocó a sus discípulos y escogió de entre ellos 12, a quienes puso también el nombre de apóstoles. Simón, a quien también puso por nombre Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo el hijo de Alfeo, y Simón el llamado Celote, Judas el hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Entonces, estos 3 no han nombrado a Natanael, sino a Bartolomé. Vean Hechos 1, 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Sí? Entonces, Mateo, Marcos, Lucas lo nombran como Bartolomé. Y en Hechos nos encontramos a todos los apóstoles, pero no está Bartolomé, está Natanael. Así que probablemente ha de haber sido como su apellido o su apodo. Como Natanael aparece solo en 6 versículos. Y como Bartolomé en 4. Así que solo sabemos que es uno de los 12 apóstoles. Y que era de Caná, una aldea de Galilea, que se encontraba en las regiones altas al oeste del lago. Y por cierto, solamente se menciona en el Evangelio de Juan. Y aquí quiero hacer una observación. Bajo el ardiente sol mediterráneo, la gente usualmente buscaba la sombra protectora de una higuera para meditar y orar. Vean Miqueas 4 del 1 al 5. Miqueas 4 del 1 al 5. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces.
No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo habla. Amén. Amén. Entonces, cuando hacía mucho sol, se iban debajo de la sombra de la higuera. Y aquí habría que preguntarse si lo que le dijo Jesús a Natanael fue una respuesta a lo que había puesto él en oración. Y la verdad es que no podemos saberlo. Y cualquier suposición sin evidencia bíblica sale sobrando. Para aquellos que les encanta empezar a armar historias. Cabe mencionar que en Israel había 3 plantas simbólicas que estaban relacionadas, que relacionaban a Dios y a su pueblo. El olivo, símbolo de la presencia del Espíritu de Dios en medio de su pueblo. Zacarías 4, del 1 al 6. Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño, y me preguntó, ¿qué ves? Y respondí, veo un candelabro todo de oro con su depósito en la parte superior y sus 7 lámparas encima de él, con 7 tubos por cada una de las lámparas que tiene encima. Y junto a él hay 2 olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Continué y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es todo esto, Señor? Respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, ¿no sabes qué es esto? No, Señor mío, respondí. Continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Ante el Zorobabel te convertirás en llanura, y él sacará la piedra clave entre las aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y vino a mí la palabra del Señor, las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa, y sus manos la acabarán. Entonces sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes. Pues ¿quién ha despreciado el día de las pequeñeces? Estos 7 se alegrarán cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Amén. ¿Cuántas ganas de leer hoy? Sí. ¿Me seguiste? No es con espada ni con ejército, mas con mi Santo Espíritu, dice el Señor. La higuera, símbolo de los frutos que Dios esperaba de su pueblo. Mateo 21, 19. Y al ver una higuera cerca del camino, se fue hacia ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante se secó la higuera. Y la vid, símbolo de la unión marital del pueblo de Israel con su Dios. Isaías 5, del 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que ya no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré a su cerca y será hollada. Amén. Moisés habló lo que Dios le dijo de un profeta. Levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas. Pondré mis palabras en su boca. Y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre. Eso viene en Deuteronomio 18 al 19. ¿Y qué dice Hebreos 3, del 1 al 14? Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial,
considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno, cuanto tiene mayor honra que a la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriamos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Amén. Amén. Entonces la Biblia deja claro que Jesús es superior a Moisés. Jesús fue un profeta al que no honraron en su propia tierra. Así que si no te escucha tu familia, estás en buena compañía. No basta con conocer de Jesús. Hay que tener un encuentro personal con Él. Y al tenerlo, hay que reconocerle como algo más que un profeta, como el todopoderoso creador del universo. Pedirle perdón por la vana manera en que se ha vivido y entregarle libre albedrío para dejar de ser esclavo del pecado y ahora ser su siervo. Solo así es posible ver las obras poderosas que Él sigue obrando y aceptar que la Biblia es la palabra de Dios, su inerrancia e infalibilidad. Es decir, que no contiene error ni conduce a equivocarse. Y concluyo diciendo, el profeta del que habló Moisés es Dios encarnado. Amén. Señor, pues te damos gracias porque nosotros nos has permitido ver cosas que muchos anhelaron y no pudieron verlo. A nosotros nos has permitido ver cómo las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús. Te damos gracias porque la mayor revelación que podíamos recibir ya la hemos recibido. Que te hiciste hombre y habitaste en medio de nosotros. Te damos gracias por ello, te damos gracias por tu muerte y resurrección, por haber pagado por nuestros pecados. Y pedirte por aquellos que siguen pensando que Jesús solamente fue un profeta, que quieren decir que fue un gran maestro, pero que realmente no han entendido que Él no dejó esa opción. Pedirte para que muchos más lo reconozcan como lo que es, el todopoderoso creador del universo. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y hermanos y amigos de internet, si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom.